Hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a contar sobre un mundo que aterrorizó a la gente del internet. Los internautas le tenían miedo a estas cosas porque no sabían si eran verdad. Hoy les voy a hablar sobre los creepypastas. Y aparte también les daré unos consejos para hacer sus propios creepypastas porque la verdad están muriendo, están empezando a morir. Antes de saber todo esto, voy a decirles qué es un creepypasta. Etimológicamente, separando las palabras vendrían siendo creepy, que significa aterrador, y pasta, que podría ser una forma de referirse al típico copia y pega, que todos hemos utilizado en internet al menos una vez. De hecho, yo lo he usado para hacer este guión. Solo que he cortado partes y... Sí, mejor saltémonos esto. Los creepypastas son básicamente historias de horror o terror con un toque de duda que te dejará pensando en la noche si lo que leíste, viste o escuchaste es real o no. Algo muy interesante, ya que de esta forma te dejará una sensación de terror más auténtico y realista, en comparación de las películas de terror o una historia de casa embrujada. En pocas palabras, te hace dudar de la historia y la veracidad de esta, y hasta qué punto puede llegar a difuminarse la línea de la realidad y la fantasía. La sensación de terror contemporáneo o pasión por el terror ha hecho que los internautas utilicen su imaginación y creatividad excepcional para crear lo que son historias como estas o historias como las de los SCPs, pero eso ya es otro tema. Sí, los SCP son como una rama de los creepypastas, pero no son creepypastas. Orígenes de los creepypastas. En sí no se sabe a ciencia cierta cuándo empezaron a surgir, pero un aproximado puede ser a los 90s, en los inicios del internet, más concretamente en los foros como 4chan o otros más, hasta avanzar con lo que hoy en día podemos publicar un creepypasta con más facilidad en sitios como Reddit, 4chan, otra vez, u alguna otra, Twitter. Los creepypastas comenzaron a ganar popularidad empezando los años 2000 a 2010, siendo los más famosos Slenderman, Jeff the Killer, creepypastas que están vinculados al caso que despuntó con el polémico incidente del 2014, cuando dos menores de edad, de 12 años, apuñalaron 19 veces a otro menor en honor a Slenderman. Escribir un creepypasta. Para escribir un creepypasta es necesario conocer las diferentes clases de estos y sus respectivas características. Pseudo creepypastas, también llamados clichépastas, son historias de horror creadas en internet, las cuales son conocidas como historias mediocres que persiguen fraudulentamente el terror, ya que utilizan elementos para hacer creepypastas ya conocidos que muy probablemente ya has escuchado en varias ocasiones, si es que llevas conociendo creepypastas desde hace tiempo. Sus componentes son irregularidad de redacción, las ideas no se expresan adecuadamente, ni hay un desarrollo decente de la trama y o de la psicología de los personajes, irregularidad ortográfica, violación de orden armónico entre puntos y comas, palabras mal escritas, oraciones mal compuestas, párrafos enormes y pegajosos, exceso de 3 puntos suspensivos, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Cliché. Toda construcción argumental o hecho relativo como parafraseo inferior de un argumento y o hecho dentro de un relato determinado. Pandemia Killer. Nombre adolescentes medio muertos, asesinos con una sonrisa creepy, obviamente, etc. Episodios perdidos por cliché. Ese se explica por sí solo. Videojuegos malditos o autores malditos. Juegos, historias, libros, etc. Con una historia que más que ficción y usualmente está basada en los elementos de la cultura popular que ya existen y tienen gran fama y franquicias. Elementos de una creepypasta. Perspectiva. En primera persona, el narrador la vivió en carne propia y casi sobrevivió para contarla. O tal vez murió, pero alguien encontró algo que contará sobre su caso e historia, como un diario, una videocámara, entre otras cosas. En segunda y tercera persona. Aquí se cuenta la historia como si el protagonista hubiera sido alguien conocido o externo al narrador. Creepypastas originales.
Este tipo de creepypastas son historias inventadas de algún suceso o personaje que ha aparecido en fotos, videos, audios y etc. y no se le puede encontrar una explicación lógica. Y tal es el caso de Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog, Salgo, Majora's Mask, entre otros. Con estos también llegaron las invocaciones o rituales, con los cuales podrías aparecer a estos seres y poder interactuar con ellos, casi siempre terminando en tragedia, pero la experiencia lo vale. Ejemplos: el juego de la ventana, el juego del ascensor, Blendmaiden.com, Bloody Mary, Baby Blue, cómo invocar a Salgo, entre muchos otros. Muchos de estos siendo parte de la cultura de los creepypastas y los otros son una actualización del original, heredando pasos, reglas y especificaciones acorde a la época. Obviamente si nosotros cambiamos con el tiempo, ¿por qué los creepypastas y los seres paranormales no? La única diferencia es que estos creepypastas vienen de tiempos ritualísticos que tienen que ver con Kokuri-san, la Ouija japonesa, el juego del Damura, Sujiura, el juego de la fortuna, tulpas y más. Lo que quiere decir que cambiarán bastante cosas o será más difícil y específico que hacer el ritual. Técnicas de persuasión. Referencias truculentas. Esto se refiere a cuando usamos alguna referencia a videos, audios o imágenes, lo que expliqué anteriormente. Así que, si quieres hacer un creepypasta, puedes utilizar este recurso para darle cierta veracidad y que los lectores se cuestionen la realidad de tu historia. Referencias reales. Este es un elemento bastante usado. Un claro ejemplo de esto es en las ya bastante conocidas leyendas urbanas, ya que es usado un elemento que no puede ser fácilmente explicado a la primera, por lo que hay personas que llevan su imaginación a otro nivel o dimensión, si queremos exagerar las expresiones, como ellos lo hacen. Y de esta manera crearán historias de terror o suspenso con algo de realidad, parecidos a los mitos que salen en Mythbusters, solo que en términos paranormales y de terror. Publicación. El publicar un creepypasta puede llegar a ser una ardua tarea, y más si no tienes conocimiento del sitio donde piensas publicarlo. Por eso aquí te he puesto algunos consejos para que puedas difundir tu obra de horror y convertirte en un Stephen King o H.P. Lovecraft de los creepypastas. Reglas. En algunos sitios web puedes encontrar apartados donde publicar tu historia. Sin embargo, estos pueden tener ciertas restricciones, lo que provocará que quiten tu historia y hasta un posible baneo de dicha página. Con esto no digo que debas adecuarte a las normas de la página. Puedes buscar alguna página que no tenga tantas restricciones o que sea más tolerable, como lo es 4chan o Reddit. Autor. Si quieres que todos sepan quién es el auténtico autor de tu historia, puedes publicarla normalmente, añadiendo tu firma o huella en la historia. Pero esto le quitará ese toque de realidad ficción que caracteriza a los creepypastas. Lo que recomendaría yo es publicarlos en una o varias cuentas anónimas y en diferentes foros, para que parezca que no tiene un autor en concreto y que no se sepa su origen, así como cambiar ligeramente la historia y hacerla parecer un relato pasado de boca en boca. Son estos pequeños detalles los que dan credibilidad a estas historias. El no saber la historia original o los detalles exactos. El no saber dónde proviene o su autor original. Sé que puede ser difícil no poder gozar del reconocimiento de tu esfuerzo al hacer la historia, pero todo sea por el amor al arte, contado en persona. El contarle a tus amigos de tu historia es una buena forma de difundirla. El problema viene cuando tienes que explicar que es real, ya que si es la primera vez que escuchan de ella, cuestionarán su veracidad con mucho más detenimiento, además de que tendrás que acordarte de cada detalle, no exactos, pero preferiblemente sí, para evitar inconsistencias en la historia. Lo que puedes hacer es utilizar excusas típicas como es una historia extranjera, o es un cuento de terror que me contaba algún pariente.
Esto en sí no te asegura al 100% que te lo vayan a creer, pero si lo logras ya será algo. Otra forma es contarla a extranjeros, infantes o gente que está ajena a la historia que vayas a contar, haciéndola parecer una leyenda o mito. De esta forma será mucho más fácil difundirla. Otra forma es pedirle ayuda a tus amigos o gente en la que puedas confiar la historia. Así poderla difundir entre todos y diferentes sitios, para hacerla creer algo con más tiempo de existencia. Al igual, tendrán que cambiar algunos detalles. Si vienen en diferentes lugares, tiene que ser indefinida la cantidad de gente muerta o años en los que debutó la criatura. De esta forma, será más difícil llegar a la original y desmentir la verdadera historia. Ya con esto te he mostrado unas cuantas formas de cómo hacer tu creepypasta. Te he contado qué es, te he contado de dónde viene. Pero lo que no sabemos es hacia dónde va. ¿Quién sabe? Ya está perdiendo su popularidad. Pero aún se mantiene. Eso dependerá de los demás crononautas. Si quieren seguir con la vida de los creepypastas, o si es hora de dejarla morir. Mi nombre es Alcepierre y este es el final del video. Nos vemos y buenas noches.